Nuestra forma de consumir cine ha cambiado. Igual que ha cambiado la sociedad, igual que debería cambiar la educación. Un aula con 30 alumnos que no escuchan a un profesor ya no sirve. Se pueden buscar otras formas, por ejemplo, películas que cuenten valores, como pasa con la historia de este señor, con la historia de Star Wars, todos la conocemos. Hoy vamos a hablar de todo esto, de cine, de educación, de valores. Vamos a hablar con un maestro, con un director de cine. Hoy nos tomamos un café con Sergi Paz. Gracias, Sergi, por venir a Revistas a Puerta Abierta. ¿Por qué montar una productora hoy en día? Con todo el jaleo que hay, toda la crisis, ¿es buena idea? Precisamente porque hay mucho jaleo y mucha crisis. Quiero decir que las productoras que hay ahora mismo están muy bien constituidas, las que mueven cine. Y al estar tan bien constituidas, quiere decir que todas sus premisas, todas sus ideas son del siglo pasado. Porque vienen de antes, y tienen una forma de trabajar concreta y dan un producto concreto a un público muy concreto. Un público que, por cierto, está cambiando y ya no pide lo mismo. En un momento en el que hay una crisis y la gente ya no quiere lo que la gente con dinero le da, es hora de que la gente que no tiene dinero dé a la gente sin dinero lo que quiere. Entonces, nosotros queremos contar historias. Queremos contar historias sin la necesidad de ganar dinero, pero con la intención de llegar a todo el mundo. Y para contar historias de esta forma, lo mejor es a través de una productora audiovisual. Es la forma del siglo XXI para llegar a la gente. Aunque los educadores no quieran aceptarlo y se siga utilizando la educación, sobre todo en España, el método tradicional, hoy en día la forma de llegar a todo el mundo es a través de los medios. A todo el mundo. Y un niño aprende más con Dora la Exploradora que con su profesora de inglés. Me parece muy importante esto que acabas de decir. Te iba a preguntar sobre el tema del dinero de la productora, pero creo que es mejor esto. Hoy en día la educación, lo que has dicho, no usa los medios que tiene a su alcance. Está retrasado. Sí, pero básicamente es porque no hay dinero. Y el dinero que hay no se invierte en lo que se tiene que invertir. Se debería invertir en educación para los nuevos docentes, para empezar, cosa que no se hace, y lo sé por experiencia propia. Y se debería invertir en nuevos sistemas, no nuevas tecnologías. Hay muchísimos sistemas que funcionan mucho mejor que un iPad, como por ejemplo un profesor que utiliza el diálogo, como se utiliza en el norte de Europa. Entonces no hay que invertir dinero en las nuevas tecnologías. Un niño no tiene que tener un netbook en clase, no tiene que haber una pizarra digital. Lo que tienen que haber son libros y muchos más profesores, para que todos los niños puedan tener un profesor y no se sientan mal educados porque 30 niños tienen un solo profesor que no se preocupa por ellos. ¿Me entiendes? Entonces, los medios llegan mucho más a los niños que hoy en día que un profesor, pero porque los profesores, porque la educación, el sistema educativo que tenemos no funciona. Si tuviéramos un sistema educativo mejor, podríamos llegar a ambos niveles, desde la educación y desde los medios. ¿Cómo cambiarías tu sistema educativo? Un sistema educativo mejor, pero ¿cómo? Un sistema educativo mejor tiene que tener un trato personal al niño. Tuve la suerte de crecer en un barrio obrero, pero que constaba con un colegio, el colegio Shalom, que precisamente porque lo llevaba gente de la obra Opus Dei, de la obra cristiana Opus Dei, el trato a las personas era muy importante. Y dejando de lado todo el tema religioso, y dejando claro también que soy agnóstico, la educación en ese colegio es muy buena, pero no es muy buena porque tengan doctores dando clase a alumnos de la ESO y bachillerato, o tengan profesores muy bien formados que tengan experiencia internacional, sino que tienen profesores cuya preocupación más vital es formar a la persona antes que educar al alumno. Y los que estudiamos allí, que crecimos con un profesor que estuvo a nuestro lado cada día para los problemas dentro del colegio, dentro de clase, en el patio, en casa y los personales, pues nos formamos mucho mejor y crecimos mucho más. Ese tipo de educación es el que se tendría que tener en todas partes. Lo que ocurre es que para formar a un profesor que sepa formar a una persona de tú a tú, como un padre, y que no le importe, es muy caro. Porque no solamente tienes que formar a toda la nueva docencia en la cuestión de universidades, ¿no? Sino que además tienes que subir un sueldo equitativo a un profesor que ya no va a pasar 6 horas en clase, sino que va a pasar 12 horas al día, no solamente
trabajando las lecciones que vaya a dar, sino que además viendo cómo puede ayudar a cada una de las personas que tiene ojos, claro, es muy importante. Por eso esto solamente ahora mismo se puede llevar en colegios concertados o colegios privados, que tampoco lo hacen, pero es como se debería hacer. Cuando un niño ve que no solamente va al colegio y se preocupan por él, sino que además entiende por qué está ahí y es consciente de hacia dónde va, aunque vaya primero de primaria, disfruta mucho más del colegio y lo aprovecha mucho más y crece, pero no solamente aprende, sino que va creciendo cada día como persona y acaba siendo un miembro más de nuestra sociedad, pero un miembro fetén. Habría que intentar que el colegio, como dices, no fuese una obligación. A veces, yo me acuerdo cuando era pequeño, que era casi como un castigo. Todas las mañanas te levantas a las 7, vas, lloras, no quieres, tenías profesores buenos, pero habría que intentar cambiar eso. Sí, de hecho, en los países nórdicos, siempre te voy a poner los países nórdicos porque Finlandia, de hecho, es el mayor ejemplo. Perfecto. En los países del norte como Finlandia, los niños no tienen una edad para empezar el colegio, para empezar a ir al colegio. Ninguna. Ellos aprenden por necesidad. Porque si tú a un niño no le enseñas a leer, cuando se dé cuenta de que lo necesita, lo hará. Y como lo hará con ganas, lo hará mucho más rápido. Y con 5 años le hará al nivel de un niño de 12. Simplemente porque lo necesita. Y porque le atrae. Porque, por naturaleza, somos curiosos, muy curiosos. Y por naturaleza lo único que queremos es aprender, todo. Desde qué ha comido mi pareja, a qué es lo que le ha pasado a la vecina, a por qué la Tierra gira así. Aunque a diferentes niveles es lo mismo. Somos chismosos por lo que nos rodea. Y llega un momento en el que más mayores o más pequeños nos apetece, necesitamos saberlo. Porque si no, no estamos completos, no podemos... Necesitamos saber, o necesitamos que alguien nos dé una explicación. La religión es una explicación muy viable, ¿no? Si no sé por qué estamos aquí, bueno, con que hay un ser supremo que nos dé, ya estoy contento, no tengo por qué preguntarme más cosas, ¿no? En el ámbito científico, incluso los creyentes se preguntan mucho más, porque lo necesitan, porque no se conforman con esa respuesta. Pues un niño es igual. Si a un niño no le llevas al colegio, llegará un día en que te pida ir al colegio. Pero esto podría funcionar en España. No olvidemos que aunque somos uno de los países que más literatura produce, sino el que más, también hay mucha gente que se enorgullece de no leer libros y de que lo único que hace es consumir telebasura. Exacto. ¿Podría funcionar eso aquí? No, y ahí es cuando volvemos al principio de la entrevista. Entonces la única forma de llegar a esta gente, de poder llegar a esta educación tan liberal y tan productiva, es a través de los medios, porque son los medios lo que la gente consume. Entonces es muy complicado, sí. ¿Es inviable? No. Es casi imposible. Pero nadie sabe cuán imposible es porque seguramente nadie se ha puesto a mirarlo, excepto aquellos que queremos llegar a ello, ¿no? Como docentes. Entonces, cuando nos encontramos con la problemática de que no podemos educar a los niños porque la educación es inviable y no podemos llegar a los niveles que tienen otros países porque conlleva unas reformas brutales que ningún gobierno va a hacer, y menos cuando cambiamos de gobierno cada 4 años o cada 8 mejor, es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos toda una generación de niños y adultos que se educan viendo la televisión y llenan esas necesidades de saber porque ven los programas del corazón y saben cosas que ya no sabían, no se molestan, ellos necesitan saber, la gente necesita saber cosas, da igual lo que aprendan un día, pero necesita saber cosas nuevas. Y si sabes lo que le ha pasado a esta persona que se casó con tal persona famosa, ya te conformas con haber aprendido algo hoy. Llenamos la ansiedad de conocimiento con cotillos baratos. Okay, así de sencillo. Pero es que somos marujas, somos pescaderas todos. Qué terrible, ¿no? Es que así en frío. Dicho así en frío, no es tan terrible, porque gracias a que somos pescaderas podemos conseguir las cosas que tenemos, ¿no? Quiero decir, la necesidad de comunicarnos y de saber del uno del otro es lo que lleva, por ejemplo, a la invención del teléfono. Y eso es marujeo puro y duro. Si es porque Graham Bell dijo, hostia, ¿qué le pasa a este? Pues voy a llamarlo por teléfono. Uy, voy a inventar el teléfono, no tengo. Invento el teléfono. Oye, ahora ya puedo saber lo que le pasa cuando quiera, no tengo que ir al café o no tengo que ir a la plaza. Básicamente, incluso internet, ¿no? Sí. Incluso en la guerra, ¿no? Todo es marujeo al final. Y es eso, tenemos a estas generaciones que solamente se educan viendo televisión y cine, pues vamos a hacer televisión y cine de calidad, pero es una productora, ¿no? Vamos a intentar llevar un mensaje que la gente puede utilizar útil. Disney al principio Disney ha tenido 3 épocas, y siempre me ha gustado Disney.
Y a a todos. Y Disney, igual que Miyazaki, son películas que ellos saben que ven los niños. Intentan siempre tener un mensaje, ¿no? Algo que los niños se lleven, que no solamente sea entretenimiento. Aunque Disney tuvo su época, ¿no? Quizá entre los 50 y los 80, en donde las películas realmente no... solamente contaban historias, ¿no? Pero al final ves como estas películas llegan a los niños. Y cuando una niña sale de ver Frozen, aparte de cantarle Let It Go en 5 idiomas diferentes, aprende valores. Y por primera vez, por ejemplo, aprende que no necesita ser una princesa para tener un príncipe. Puede ser igual de feliz teniendo una hermana. Eso es muy importante. Yo hasta Frozen lo había visto en muy pocas películas dedicadas a niños. Y la Walt Disney Pictures y Hayao Miyazaki y la Warner cuando hace películas de animación, todo el mundo, toda esta gente tiene la oportunidad de llegar a niños con un mensaje y lo deberían aprovechar. Las productoras tenéis un poder muy grande en vuestras manos. Podéis educar, podéis dar valores, podéis hacer que la gente queramos llegar a ser más. Es una gran responsabilidad, es como tener una rosa encima de la espalda. Sí. ¿Y cómo lo lleváis cada día? Es decir, yo no podría soportar ese peso, seguramente. Pues lo llevamos con mucho orgullo. Con mucho orgullo y mucha frustración, porque realmente queremos hacerlo, pero aunque como estamos empezando no podemos. Entonces, cada vez que se presenta un proyecto de los muchos que hay en la oficina, en sus carpetitas de colores, obligamos a que las personas que traen el proyecto no solamente traigan la idea, sino traigan por qué, ¿no? Cuando hablamos de cómo no hacer una película, o cómo no hacer una serie de televisión, o mejor, cómo no contar algo, tenemos que asegurarnos de que si lo que vas a explicar no tiene un trasfondo ni un porqué, no hace falta que lo expliques. No hace falta entretener por entretener. Pero también es bueno a veces dar algo de ocio, ¿no? Sí, pero cualquier ocio que se precie tiene un trasfondo. Quiere decir, un circo tiene un trasfondo. Y es hacer reír, ya lo dijo Miliki, ¿no? Hacer reír a los niños. Y tiene un objetivo. Si un circo no hiciera reír a los niños, no funcionaría, ¿sí? Pero es algo que se crea con un objetivo muy concreto, que es hacer reír. Sin embargo, hay mucho entretenimiento que no se elabora con un objetivo de entretenimiento, de hacer pasar el rato, sino se elabora con la idea de ganar dinero. Y hay centenares de ejemplos. Transformers, por ejemplo. Transformers. No conozco a Michael Bay, quizá realmente disfrute. No lo sé, ¿eh? A lo mejor no, lleva 4 no, películas, sí, a lo mejor sí. realmente le entusiasma mucho. Que no lo creo. Que no creo, porque básicamente son 4 películas con la misma trama y diferentes guiones. Esa misma película con las palabras... El mismo guión, pero con las palabras cambiadas, de hecho es... Lo he oído más veces, esa idea. ¿Sí? Pues es de este estilo. Y bueno, a lo mejor realmente disfruta, pero la cantidad de dinero que hace es increíble. Y es un dinero que es una lástima porque podría aprovechar para hacer cosas de mucho más provecho. Nos podría dar a nosotros, por ejemplo, para contar una historia que realmente creamos que valga la pena contar. ¿Y cuáles son las historias que creemos que valen la pena contar? Pues las que ayudan a la gente, las que hagan a la gente cambiar, o pensar, o reír. Te voy a poner un ejemplo. Imaginemos una historia... Voy a arrancar el tablero No, este. estaría muy feo que hicieras eso, está encima de mi taza. Imaginemos una historia en la que un padre no conoce a su hijo, ¿vale? Y cuando aparece ante él resulta que el padre es malo, ¿vale? Es un señor malo, que ha hecho cosas muy malas, pero en sus momentos finales se arrepiente, abre su corazón y el hijo le perdona, ¿vale? ¿Esa sería una buena historia? Bueno, es Star Wars, ¿no? Sí, exactamente, era Star Wars, era donde quería llegar. Vale. ¿De Star Wars? ¿La saga de Star Wars? Sí. ¿Es una buena historia? Películas, centrémonos en las películas. En las películas de Star Wars es una buena historia. La saga completa, las 6 películas. Sí. Puedes elegir alguna también, evidentemente, puedes separarlo. El especial de Navidad no hablamos de él. Vale. La trilogía original de Star Wars es muy buena. Es una muy buena historia. Explica los últimos días de Anakin Skywalker. Pero no solamente explica los últimos días de Anakin Skywalker, sino que además escoge un protagonista, que es su hijo, y escoge otros personajes que son muy atractivos. Entonces no solamente cuenta una historia, cuenta muchas historias. Y cada personaje se desarrolla durante esas historias
y cambia. Y al tener tantos personajes tan diferentes, el público puede empatizar de muchas maneras. Por lo tanto, es una muy buena película porque puede llegar a diferentes públicos, digamos, a este punto. Al llegar a tantos públicos diferentes, porque hay tantos personajes tan diferentes que se van desarrollando, muchos de ellos conseguirán llegar a alguien que se vea reflejado. Y el mero hecho de ver cómo durante 3 películas un personaje cambia, ya es un ejemplo, aunque esté contado a través de ficción, para el propio espectador, de que puede cambiar, de que las cosas pueden cambiarle a él, o que las cosas a la gente que le rodea le pueden cambiar. La trilogía original, por lo tanto, es una muy buena historia. Es un muy buen entretenimiento. ¿Y la segunda trilogía? La segunda trilogía simplemente quería contar la historia de Anakin que no pudo contar. Pero no supo hacerlo bien. ¿La cuenta? Sí, pero no sabe hacerlo bien. No hay ningún personaje con el que puedas empatizar de ninguna forma, excepto Anakin, ni por los pelos, por ejemplo. La misma película no tiene un público al que dirigirse, porque aunque Lucas dice que la nueva trilogía si no ha gustado a los que fueron niños y vieron Star Wars entonces, que aún la disfrutan de mayores, es porque no son niños. Sin embargo, los niños tampoco la disfrutan porque no la entienden. Porque el 35% de las escenas de las 3 películas son conversaciones en el Senado sobre política. O en el despacho del canciller, o lo que sea. Sí, que no tiene sentido. Hay muchos factores que no se aguantan. Es una película que está mal construida. Es una historia que está muy mal construida. No tiene más objetivo que el de explicar parte de una historia que otros explicaron a través de las novelas. Y aunque sus intenciones en teoría fueran buenas, no todos vivimos las intenciones. Y aunque tú tengas muy buena intención, al final no es lo que realmente importa, tristemente. Y George Lucas no supo hacerlo bien en ese momento. Antes de que sigamos destrozando la obra de George Lucas, que siempre tiene sus detractores y sus fans, quiero que me expliques por qué has tenido un Chewbacca en la entrevista. Enséñalo a la cámara, por favor. Este es... que igual se ve pequeñito. Mi Chewie. Este es mi Chewbacca. Para empezar, esto es muy importante. Soy un gran consumista. Mucho. Me considero un gran fan de Chewbacca. También. Pero soy un gran consumista. Soy tan consumista que en mi mente, mi línea cronológica se basa en cuándo me he comprado figuras de acción. Entonces, yo puedo recordar en qué año suceden las cosas básicamente por las figuras de Star Wars que me he comprado. Esta figura me la compraron mis papis, mis queridos papis, en 2004, cuando salió en DVD la trilogía original por primera vez. Y Star Wars, Hasbro sacó una nueva colección junto a las figuras del episodio 2, porque aún no se había estrenado el episodio 3, quedaba un año, con personajes de la saga original. Y esta figura era Chewbacca con C-3PO roto en la ciudad de las nubes, en Bespin, del Imperio Contraataca. Entonces venía Chewbacca con la mochila y el C-3PO roto, le ponías la cabeza y le brillaba, y yo lo cogía y decía, ¡oh, cielos! Y un año después, mis padres me regalaron una webcam para Reyes. Un año después, no, 2 años, en 2006. Y con la webcam me regalaron un pack que se llamaba Pack de Evolución de Star Wars, y tenía... Me acuerdo que salían unas pestañitas y se veía el personaje original y su equivalencia a la saga nueva, algo así era, ¿no? No, era una caja alargada y te venían, en este caso, Anakin del episodio 2, Anakin del episodio 3 y Darth Vader. Y yo no tenía el Anakin del episodio 3, pero tenía Obi-Wan. Y como podía ser, no podía representar en mi casa la batalla de Mustafar. Era sacrilegio. Y obviamente me tuvieron que comprar a Anakin para que pudiera luchar con Obi-Wan. El caso es que me regalaron también una webcam. Instalé la webcam, me puse a grabar cómo jugaba yo con los 2 muñecos. Y hacía el diálogo, ¿no? De You were the chosen one, I hate you. Del número 8. Y el caso es que yo luego estaba revisando los vídeos que había grabado y me di cuenta de que cuando pasas de un vídeo a otro, los muñecos parece que se mueven. ¿Qué cosas?
Stop motion. Y salí del comedor corriendo y dije, he inventado una cosa. Y mi hermano me dijo, ya existe, se llama stop motion. Y yo, cagundeno. Bueno, lo habías descubierto. Pero bueno, lo descubrí yo. Yo descubrí el stop motion, aunque alguien ya lo hubiese hecho antes que yo. El caso es que volví a mi habitación y me empecé a hacer vídeos. Y en ese momento, en mi clase, estaba muy de moda dejarlo a la gente diciéndole, me da igual. Y hacía así con la mano. Hablemos de la adolescencia, claro. Sí, yo iba primero de la ESO, creo. Y yo tenía este muñeco de Chewbacca que casualmente tenía la palma abierta. Y grabé un vídeo stop motion que decía, que me da igual. Ya está. Y lo subí a YouTube en 2006. Y ese vídeo no tuvo gran repercusión, obviamente, en la red, pero tuvo mucho éxito entre mis amigos. Me pidieron que hiciera más vídeos en YouTube. Y me di cuenta que a la gente le encantaba que hiciera vídeos. Y empecé a hacer vídeos con figuras stop motion, todos muy divertidos. Y después empecé a hacer vídeos con mis amigos. Y después hice un cortometraje llamado Noche de Reyes, lo que me dio a hacer El Mundo Imperfecto, de Doctor Who, y lo que me llevó a estar en la productora. Por lo tanto, le debo mucho a este Chewbacca. O sea, que eras un youtuber. Bueno. La historia del Chewbacca es muy bonita, me ha gustado mucho, pero eras un youtuber, no es nada. No se puede considerar que se youtuber. dedica a ello de forma profesional. Sí. Pero empezaste. Así. Empecé en YouTube. Pero mucha gente ha empezado en YouTube, gente increíblemente con mucho talento ha empezado en YouTube como el Koala. Y bueno, yo también. O sea, todo empezó porque te grabaste con Chewbacca, hiciste un vídeo y lo subiste a YouTube para que tus amigos tuvieran un rato de humor, de ocio. Eso indica también el cómo cambian las cosas. Alguien de más edad no hubiera hecho eso, a ti te salió solo. Tenías el acceso, es lo que decías antes, de cómo ha cambiado el mundo y cómo debería cambiar la educación. Sí. También es que era muy diferente entonces. Entonces no existía el concepto de youtuber. Por ejemplo, cualquier persona subía cosas a YouTube sin pensar que tuvieran repercusión. De hecho, creo que aquí en España la primera vez que tuvo repercusión YouTube fue en el mismo 2005-2006 cuando este hombre que acabo de nombrar, aquel señor el Koala, aquella canción. La de Opa, voy a hacer. Y entonces era algo muy novedoso. Y para mí ser el centro de atención en una clase ya era suficiente, sobre todo una clase que, por el mero hecho de ser un friki, pues no te tenían o tanto aprecio o simplemente no estabas, ¿no? en los círculos que o querías estar o te apetecía estar. Bueno, por suerte eso es lo que hace que hayas sido la persona que eres. Sí, claro. Que tienes. No hay mal que por bien no venga. Has dicho que era también en parte por llamar un poco la atención, o sea, conseguir la atención del grupo de tu clase, ¿vale? Eso evidentemente es de la adolescencia, la niñez, pero después muchas veces nos sigue pasando. Siempre intentamos a veces que se nos vea, destacar, ¿eso es algo bueno, algo malo? No hablamos de Belén Esteban. No, todos necesitamos que de vez en cuando alguien nos dé una palmadita en la espalda y nos diga que muy bien. El problema es que tenemos que ser nosotros mismos los primeros que lo hagamos y no esperar a que alguien nos lo haga. En el momento en el que volvamos un poco hacia atrás. La sociedad adolescente que existe hoy en día necesita de aprobación. Básicamente tienes que abrir el móvil para ver cómo tenemos una red social mayoritaria que es Facebook, que para todo lo que hagas la gente te puede dar un like, ¿vale? Todo el mundo necesita aprobación de lo que hace, porque generalmente somos muy inseguros y muy poca gente segura. Yo, fuera soberbia, puedo considerarme que estoy seguro de todo lo que hago. No necesito una red social que me lo confirme. Si utilizo las redes sociales es para compartir lo que hago, para compartir las cosas de las que estoy seguro. Y si a la gente le gusta bien, si no, también. Pero la gente en general, sobre todo los adolescentes, necesitan del resto. Somos seres sociales por naturaleza. Sí, evidentemente. Por naturaleza, necesitamos ir con nuestra camada a todas partes, ¿no?
y necesitamos la aprobación de la camada. Pero no debería ser así. Deberíamos estar conformes con lo que hacemos por nosotros mismos. Y en el momento en el que haces por ti o haces por los demás sin la necesidad de que nadie te diga que está bien o que está mal, es cuando realmente te sientes a gusto contigo mismo. Y cuando venga alguien y te da la palmadita en la espalda, cuando no te lo esperas o cuando no lo necesitas, esa palmadita será como un abrazo. Y es mucho mejor que ir buscando la palmadita de vez en cuando. Cada uno debería ser su propio juez y no esperar a que los demás le juzguen. Oh, claro, siempre. Siempre. Además, es un juicio, cuando te juzgas a ti mismo, a diferencia de lo que piensa mucha gente, es un juicio que tienes las de perder. Y es muy importante, porque si pierdes el juicio vas a la cárcel y si vas a la cárcel cambias. Entonces es la única forma que tienes de cambiar como persona. Enfrentarte a ti mismo y perder. Porque si te enfrentas a ti mismo y te dejas ganar, es como el papá que tienes en la mínima edad. Nunca vas a cambiar. Y si dejas que tus amigos te cambien, van a tardar mucho en cambiarte porque, aunque somos seres sociales y nos importa mucho lo que digan los demás, no siempre creemos que lo que nos dicen los demás sea lo que realmente es. Entonces, como todo, somos un cubo de Rubik muy extraño.